Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y voy a continuar con las predicaciones en mis canales de YouTube, Pastor Pedro Delgado y Iglesia Cibernética de Jesucristo. También lo van a poder encontrar en Facebook. Hoy es el primer predicación que subo nuevamente. Estuve ausente por un buen tiempo, pero aquí estoy nuevamente y vamos a dar un mensaje que Dios puso en mi corazón para ya estar compartiendo, porque el tiempo se acerca y debemos de despertar al pueblo de Dios. Debemos de avisar las buenas nuevas como los atalayas que somos. Y esa es nuestra responsabilidad. Les pido perdón por no haber subido más mensajes. Estuve muy ocupado en otras actividades, pero aquí estoy nuevamente porque veo que se han estado suscribiendo más a mi canal. Y eso quiere decir que quieren seguir escuchando las predicaciones. Y bueno, yo me puse a orar y Dios me dio este mensaje. Un mensaje que proviene de ahí del Evangelio de San Mateo capítulo 24. Y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Padre, que me das de vida, que me concedes el privilegio de poder estar aquí para predicar tu palabra, Señor, no sin antes depositarme en tus manos, para que sea conforme a tu voluntad, para que seas tú hablando a través de mis labios, que unjas mis labios con ese carbón encendido, fuego de tu Espíritu Santo. Padre, para gloria de tu nombre te lo pido, Señor, y que este mensaje lo lleves a donde tenga que ser escuchado. A todas aquellas personas, Señor, que se han estado suscribiendo, bendícelas, Padre, y háblales a través de tu palabra. Prepárales, porque como dice tu palabra misma, que el tiempo está cerca, tu venida está a las puertas. Señor, te pido por todos aquellos que están suscritos en mi canal, que tú hables a sus vidas, del país que sean, donde quiera que se encuentren. Padre, bendícelos y háblales a través de tu palabra. Te lo pido para gloria de tu nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a exponer este mensaje que viene del Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han leído. Y por lo regular, y lo digo porque eso pasó en mí cuando empezaba, ¿no? Cuando recién empezaba, cuando Dios me llamó al ministerio, ya hace bastantes años. Aquí, en Mateo 24, la mayoría de la gente piensa que son las señales del fin del mundo. Y de hecho yo así lo pensaba también, que eran las señales del fin del mundo. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 24 y vamos a empezar en el versículo 3 y vamos a terminar hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí, lo que estamos viendo aquí, hermanos, en el evangelio de Mateo 24, verso 14, del 3 al 14, lo que fuimos leyendo, los apóstoles, sus discípulos de Jesús, le preguntaron, querían saber qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Ahora, mucha gente piensa que ahí está hablando, refiriéndose al fin del mundo. Y Jesús no se estaba refiriendo al fin del mundo. Se estaba refiriendo específicamente a la venida de Él, a su venida, porque Jesús viene muy pronto. Y todo lo que vemos aquí, las señales que dio antes de que Él viniera, es lo que estamos ya viviendo en estos últimos tiempos. Es lo que estamos viviendo. Ahorita vemos guerras en diferentes lugares. Vemos cómo este loco presidente de Estados Unidos, el Donald Trump, cómo está queriendo invadir todo Latinoamérica. Allá con Venezuela ya tiene armamentos que según para combatir los cárteles. ¿Cómo lleva tantísimo armamento para combatir los cárteles? Ahora a Colombia igualmente. A México, ya está contra México también. Déjenme decirles que todo esto es principio de dolores. ¿Por qué? Porque todo esto va a empezar, todas esas guerras que se le conoce en la historia como la Tercera Guerra Mundial. Porque si este loco presidente lleva a cabo ese golpe ahí en Venezuela, no va a hacer lo mismo que hizo con Irán, lo mismo que ha hecho con otros países invadiéndolos. Porque ya no está en aquellos tiempos. Ahorita hay mucha tecnología, hay muchos intereses de por medio. Por ejemplo, China y Rusia son bien amigos de el presidente de ahí de Venezuela, de Hugo. Entonces, vemos cómo el presidente Maduro, ¿verdad? Vemos cómo si este país, Estados Unidos, hace eso, van a meterse muchos más países, China y Rusia principalmente, porque tienen muchos negocios con base al petróleo. Venezuela es uno de los países más ricos mundialmente en petróleo. Y Estados Unidos siempre ha provocado guerras para vender armas y robarles las riquezas de los países. Así fue como este país llegó a enriquecerse grandemente. Y vergüenza les había de dar que se dicen cristianos. Y yo aquí estoy, aquí conocí a Cristo, aquí en Estados Unidos. Pero da vergüenza ver cómo este país fue creciendo. Primero fue porque fue bendecido por Dios, porque la Constitución fue basada en los mandamientos del Señor, porque esta nación fue constituida por aquellas 13 familias que venían huyendo por libertad religiosa. Y así fue como se formó y fueron bendecidos. Pero después el diablo los corrompió y llegaron a creerse muy poderosos, y de hecho lo llegaron a ser. Pero este poder, este imperio, este país, Estados Unidos, se le conoce como imperio, la Biblia habla que
ese imperio va a caer. Jesús dijo, 5 ya han sido, 1 es. Cuando estaba Jesús era el imperio romano. Dice, y otro es necesario que venga. Y cuando venga ese imperio, dice, se le conoce como el rey del norte. Ese es Estados Unidos. Estados Unidos se le conoce como el rey del norte en la escritura. Y dice la escritura que cuando caiga el rey del norte, entonces enseguida vendrá Silo. ¿Qué quiere decir? El enviado. Y ahí es donde podemos nosotros ver cómo estamos muy cerca de la venida del Señor. Aquí Jesús les dijo todo lo que iba a suceder. Y decía, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y es lo que vemos ahora. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerras. Es lo que estamos viviendo. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y no habla del fin del mundo. Ahorita vamos a entrar en el mensaje. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Todo eso lo hemos estado viviendo en esta última década que estamos viviendo. Lo estamos viviendo ya. Y todos estos será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación. Habla a los cristianos. Porque los cristianos, la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque ahí Jesús les estaba respondiendo a los discípulos. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí vemos que se refiere a los cristianos, que íbamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de ser cristianos. Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero a mí, en mi trayectoria, yo llevo ya 33 años que me convertí a Cristo. Me convertí el 16 de septiembre del 92. Ahora este septiembre que pasó apenas hace unos meses, hace 2 meses, cumplí 33 años. Mi esposa y yo cumplimos 33 años. Y en varios lugares, al año de convertido, me hizo el llamado al ministerio y me preparé, me dediqué a estudiar, a prepararme en lo intelectual, porque en lo espiritual nos lo da Dios. O sea, yo no me preparé para ser pastor. Me preparé porque fui llamado al pastorado. Y como voy a tratar con personas humanas, con personas intelectuales, entonces yo tengo que estar preparado para presentar defensa del evangelio ante esas personas. Yo no creo en aquellos pastores que dicen que son pastores y son más ignorantes que nada en cuanto a lo intelectual, porque es importante. Entonces, dice aquí que íbamos a ser aborrecidos todos por causa de su nombre, y que muchos iban a tropezar entonces, y que unos a otros iban a entregar. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Cuánto desgraciado mendigo falso profeta que se ha levantado y hablando que tantas cosas. Hermanos, cuando ustedes miren YouTube, no crean todo lo que miran ahí en las redes sociales. Hay muchos lobos rapaces que según hasta en hebreo, otros que les dieron profecía y no sé qué tanto. Si lo que enseña el hombre es opuesto a lo que la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Con la escritura vas a poder saber si verdaderamente ya está cerca la venida de Cristo. Dice aquí, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto está pasando. Muchos cristianos han sido enfriados por la maldad. Y eso no respeta nada. Hasta uno como siervo de Dios muchas veces hemos sido opacados por negligentes, por no estar firmes, perseverando en la oración, en la palabra.
Y dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De ahí empezamos el mensaje. Aquí en el verso 13 y 14, dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Pablo en un contexto dice que nosotros, los que de verdad hemos nacido del Espíritu, no somos de los que retrocedemos, sino que perseveramos. Y luego dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso fue lo que Jesús dijo hace 2000 años, que tenía que ser predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces iba a ser el fin. ¿El fin de qué? Entonces vendrá el fin. Aquí vamos a ver, el título del mensaje que Dios puso en mi corazón ponerle para poderlo entender se titula, ya se acerca el fin de la gracia para el mundo, no el fin del mundo. O sea, se acerca el fin de la gracia para el mundo, no el fin del mundo, porque para el fin del mundo todavía falta que termine el periodo de la gracia, que termine el milenio, y luego el juicio final. Es cuando termina el fin del mundo. Cuando dice la Escritura que la tierra va a ser desintegrada, los cielos y la tierra, porque no se encontró lugar para ellos. Es cuando son juzgados ante el gran juicio del gran trono blanco. Entonces, aquí en Mateo 24 eso es lo que estaba diciendo, que iba a ser predicado el evangelio, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hermanos, todo tiene un principio y un fin en esta vida. La humanidad tuvo un principio allá con Adán y Eva, y va a tener un fin allá en Apocalipsis capítulo 20. Va a tener un fin. Dios lo muestra el principio y el fin de la humanidad en 3 tiempos, o sea, 3 dispensaciones, así se le conoce. En 3 tiempos nos muestra cómo todo el proceso que va a hacer hasta que llegue el fin del mundo. Pero aquí estamos hablando del fin de la gracia. Y vamos a ver esos puntos. Miren, desde Adán y la ley se le conoce como la dispensación de la ley. Y luego viene la dispensación de la gracia, que es desde el nacimiento de Cristo hasta su venida a salvar a los judíos. O sea, hasta su venida a salvar a los judíos. Porque antes de que venga a salvar a los judíos, 7 años antes, algunos dicen que son 3 años y medio, sean los 7 o sean 3 años y medio antes, porque la tribulación dura 7 años. Unos dicen que a los primeros 3 años y medio que pasan, y luego enseguida viene Cristo a llevarse a su iglesia. Otros que es empezando los 7 años, y yo soy uno de esos que creo que son 7 años antes de que Cristo venga a salvar a los judíos. 7 años antes viene a llevarse a su iglesia. Entonces, el nacimiento de Cristo hasta su venida a salvar a los judíos se le conoce como la era o dispensación de la gracia. Y luego viene
el milenio. Cuando termina la dispensación de la gracia, enseguida viene el milenio, que es cuando termina el tiempo de la gracia, que quiere decir el tiempo de poder salvarse gratuitamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahí en Apocalipsis capítulo 20 verso 13, nos da las tres dispensaciones. Ahí vamos en Apocalipsis 20, 13. Ahí es cuando ya terminan las tres dispensaciones, cuando ya está para ser juzgados, cuando ya es el fin del mundo. Ahí sí es el fin del mundo. Entonces, ahí vamos a leerlo. Apocalipsis 20, 13 dice: dice así, 20:13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, el mar, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí vemos las tres dispensaciones. Dice que, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el mar? ¿A qué se refiere? Acordémonos que Dios destruyó la humanidad por medio del diluvio. Y por medio del diluvio, antes no había nada, ningún lugar donde, no nos narra la Biblia dónde iban las almas. Entonces aquí a lo que podemos mirar, que dice que el mar entregó los muertos que había en él, se refiere a toda aquella gente que murió, las almas, ahí las detuvo el mar. No sabemos, porque solamente es lo que nos explica aquí en el verso 13, que el mar entregó los muertos que había en él. Y luego, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. La muerte se está refiriendo a la era del milenio. Allí en la era del milenio, la muerte los retiene. Toda la gente que muere en ese tiempo no van ni a las cárceles de oscuridad donde iban en el tiempo de la ley, porque el diluvio fue antes de la ley y luego vino la ley. En el tiempo de la ley iban a cárceles de oscuridad. Ahí iban. Y yo creo que ahí estaban también las almas de los que murieron en el mar. Porque aquí Primera de Pedro 3:18, miren lo que nos dice. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, ahí está hablando que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y hay una coma ahí. Y cuando hay una coma, quiere decir que son unos y luego vienen otros. Eso quiere decir la coma de acuerdo a la gramática. Entonces dice aquí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Cristo, después de que resucitó, en el espíritu fue a predicarles. Y en el verso 20 dice del tiempo de Noé. Mire,
los que en otro tiempo desobedecieron, ahí esos son otros, ahí está otra coma. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, ahí lo vemos, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Qué vemos a través de esta escritura? Vemos que Jesús fue a predicarles a los espíritus encarcelados, los de la ley, y también a los espíritus, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, acá ya en Apocalipsis 20, verso 13, donde dice, y el mar entregó los muertos que había en él, ahí se está refiriendo, como les dije, a los que murieron en el diluvio y los que estuvieron en la ley, porque esos fueron al Hades, al Seol, la sepultura, fueron encarcelados en cárceles de oscuridad. No dice que fueron echados a un horno de fuego. Eso ya viene para los de la era de la gracia. Ahí sí, porque la era de la gracia, que es de Jesucristo, antes de Jesús no había salvación, no había promesa de vida eterna. Jesús vino a cumplir la ley y a ofrecernos vida eterna. Ese es el periodo de la gracia. Y por eso dice aquí, y la muerte y el Hades, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte, como les dije, es la era del milenio, porque la muerte los retiene. Y dice, y el Hades son los que están en el lugar de tormento, en el lago, en el horno de fuego. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Preferible es que entres al reino de los cielos con un ojo, y no que todo tu cuerpo completo sea lanzado al infierno de fuego. Infierno quiere decir sufrimiento. Los que estaban en cárceles de oscuridad también estaban en un infierno, nada más que no era de fuego, como Jesús lo especificó ahí en los evangelios. Y ahí nos narra Jesús entonces de el Hades es el lugar de sufrimiento de fuego, y la muerte es el milenio. Entonces ahí ya podemos ver las 3 dispensaciones. Ahorita lo que estamos viendo acá en Mateo 24 y verso, dice 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como les dije, el fin de la gracia. Y nos muestra, como les dije, hay 3 tiempos. La ley vemos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Miren lo que nos dice ahí. Verso 4, Romanos 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los romanos? Que el fin de la ley es Cristo. O sea que toda la ley terminaba en Cristo. Lo llevaba a todos hasta Cristo. Ahí es lo que dice Pablo aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Ahora, vamos a ver qué nos dice en Lucas 16, 16. Lucas 16, verso 16.
Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Oiga, aquí ya lo está hablando el Señor Jesús. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. O sea, que antes no estaba la promesa de entrar al reino de Dios. Porque antes todo estaba bajo el reino de Satanás. Y Dios, por medio de Moisés, les dio a su pueblo que escogió, les dio la ley, los mandamientos, muchos estatutos, muchas leyes. ¿Para qué? Para que ellos vivieran conforme a esos mandamientos, porque esa ley, esos estatutos, los llevaba hasta Cristo, los iba a entregar a Cristo, y ya de Cristo se iba a encargar de darles el reino, porque la gracia, eso es la gracia, gratis, gratitud. Entonces, la era de la gracia es el tiempo de un regalo. ¿Cuál es el regalo? Jesús vino anunciando el Evangelio. Evangelio es igual a noticias nuevas de salvación, buenas nuevas. Jesús vino anunciando el perdón de pecados, el arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. A través del arrepentimiento y el perdón de pecados, entramos al reino de Dios y ya no vivimos bajo el reino de Satanás. Entramos al reino de Dios. Porque el reino de Dios no es cuando vas al cielo allá. Mucha gente tiene ese concepto. No, entramos al reino de Dios aquí en la tierra. Porque aquí es cuando reina Cristo en ti. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, cuando el Espíritu de Cristo vive en ti, es entonces cuando tú entraste al reino de Dios. Porque ya el que te reina ya es Cristo, no es el mundo. Eso es entrar al reino de Dios. Entonces aquí dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, o sea, Juan el Bautista. Y dice, desde entonces, desde el tiempo de Juan, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ok. Desde entonces, desde cuando Juan el Bautista andaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Y él mismo les decía, yo a la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento. Eso les decía Juan. Pero después de mí viene a uno al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso los bautizará con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y fuego. Es el fuego del Espíritu Santo el que nos santifica, nos purifica. Y entonces eso es lo que desde entonces se empezó a anunciar el reino de Dios, para entrar al reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí en Mateo 5:17 para que podamos entender. Mateo 5:17 dice, Mateo 5:17, ahí está hablando Jesús. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Cristo vino a cumplir la ley porque nadie, absolutamente nadie pudo cumplir la ley. Ni los fariseos, ni hoy en día otras religiones que todavía quieren vivir bajo la ley, como esos adventistas del séptimo día. Y hay más religiones que tienen esa misma doctrina. Yo he encontrado muchos. No se llaman adventistas, pero tienen la doctrina adventista, que todavía quieren ser salvos por la ley. Y la Biblia dice que el que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. Ya que por obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado. Nosotros somos justificados de acuerdo a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Jesús vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para enseñarnos a cumplirla. Ahora, eso nos dice aquí en Mateo, ¿verdad? Ahí en Mateo 5:17 es lo que nos habla.
de que Jesús a eso vino, a cumplir la ley. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Si ustedes ponen atención a lo que voy leyendo, ustedes se van a dar cuenta cómo va el mensaje. Romanos 13, del 8 al 10, dice así: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos entonces lo que está diciendo el Señor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo? Jesús vino a cumplir la ley porque nadie la pudo cumplir, y luego Pablo nos dice aquí que nos dijo que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Ahora, Cristo cumplió la ley, y nosotros, para que podamos cumplir la ley, necesitamos amar a Dios y amar al prójimo. Fue lo que le contestó Jesús a aquel hombre cuando le hizo esa pregunta. Ahí vamos a ver qué nos dice en Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, verso 37 al 40, al 39, dice, Mateo 22, Mateo 23, Mateo 22, del 37. Bueno, vamos a leerlo del 34 para que lo entiendan. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, oiga, era intérprete de la ley. Dice: uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es la más grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que de estos dos mandamientos pende la ley y los profetas. Entonces, para nosotros que estamos ya en el tiempo de la gracia, no cumplimos la ley tal y como se les dio a Moisés. Para nosotros, en estos dos mandamientos cumplimos la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, ahí vamos a ver qué nos dice Gálatas 3, 24, 25. Gálatas 3, capítulo 24 y 25. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo es un guía. Puede ser un objeto para guía, o una persona para guiar, para cuidar, para entregar. Se le llama ayo. Entonces la ley era un ayo que se le dio al pueblo de Dios
para llevarlo a Cristo. Pero como no pudieron, no creyeron, no la cumplieron, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, de que la ley los iba a llevar a Cristo y Cristo les iba a dar la gracia, el perdón de pecados y la vida eterna, pero como ellos no lo creyeron, incluso lo crucificaron, entonces es ahí donde nosotros, como cristianos, nosotros ya no estamos bajo esa ley, sino esa ley era para llevar al pueblo judío a Cristo. Ahora, la gracia, el periodo de la gracia, dice, vamos a leer qué nos dice Juan, capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17. Juan 1:17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Oiga, aquí lo está hablando el apóstol Juan. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, vinieron por medio de Jesucristo. Y ya es la dispensación de la gracia. Ahí en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esta no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí en Efesios 2, 8 y 9 nos dice bien claro que somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no por obras. Puedes ser muy buena gente e irte al infierno. Si eres muy buena gente y no haces mal a la persona, pero de todos modos tienes el pecado impregnado en la carne, tus genes traen el pecado, herencia de Adán y de Eva. Necesitas la sangre de Cristo para que te limpie de ese pecado. De modo que si eres una persona muy buena, un tipo Cornelio, lean en Hechos capítulo 10, parece que es 9, donde habla la historia de Cornelio. Como Cornelio era un centurión y era un hombre justo, era un hombre muy bueno, pero no era salvo. Dios, al mirar eso, le envió un ángel y le dijo: Cornelio, levántate, porque estaba orando. Dice que oraba a Dios siempre. Estaba orando, le dijo: levántate, tus oraciones han sido escuchadas. Envía hombres a Jope, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, vive en la casa de un Simón curtidor junto al mar. Cuando él llegue, él te dirá palabras por las cuales serás salvo. Entonces ya mandó por Pedro, y Pedro vino y le predicó el evangelio y se convirtió a Cristo. Y por esa razón es necesario que todos nosotros sigamos predicando el evangelio antes de que se termine la gracia, porque ya está muy cerca, como dice ahí la lectura que tuvimos en Mateo 24, ¿verdad? 24:14, bien claro nos lo está diciendo. Dice 24:13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como les dije, va a venir el fin, pero se acaba el fin de la gracia y empieza otra vez la dispensación. Termina el tiempo y empieza el año 1. Así como terminó el tiempo de la ley y empezó el año 1. Por eso estamos nosotros en la era de Jesucristo. Antes de Cristo era una contabilidad, ahorita en este tiempo de Cristo es otra contabilidad, y está a punto de terminarse para que entremos a la era del milenio. Muchos de los que estamos vivos vamos a ser arrebatados, los cristianos, y los que estén vivos que no se convirtieron, ni aún en la gran tribulación se arrepintieron, van a pasar con vida al milenio. Pero ya no hay salvación.
Porque como son de la gracia, solamente se pueden ser salvos por gracia. Y en la era del milenio van a ser salvos por sus obras. Porque en ese tiempo no va a haber gobierno corrupto como lo hay ahorita. En ese tiempo no va a haber maldad como la hay ahorita con esos cárteles. Porque dice la Escritura que en ese tiempo va a reinar Cristo por 1000 años con sus santos. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, ahí lo dice. Miren, vamos a leerlo. Apocalipsis 20 dice: Apocalipsis 20 dice en el verso 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que tengan su Biblia se van a dar cuenta que en el capítulo 20 tiene como título los 1000 años, porque ahí empieza la era del milenio. Y aquí Juan, cuando empieza la era del milenio, Juan vio, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí vemos la era del milenio, que vamos a estar los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en el Señor, viviremos y estaremos reinando con Cristo 1000 años. De modo que aquí pudimos ver exactamente las 3 dispensaciones: la ley, el diluvio, la gracia con Cristo. Y cuando dice ahí Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, 14, dice que entonces será el fin, cuando se termine de predicar el Evangelio, entonces será el fin, para el testimonio de todas las naciones. Ahora, dicho sea de paso, en la gran tribulación, todavía Dios tiene misericordia de esa gente que se quedó. Antes de venir a salvar a los judíos, dice la Escritura que manda 3 ángeles a predicar el Evangelio. Y entonces Dios es misericordioso. Entonces, hermanos, aquí damos por terminado esta predicación, este mensaje. Ya se acerca el fin de la gracia para el mundo, no el fin del mundo. O sea, para el mundo que esté escuchando esta predicación, la gente que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, porque aunque sea cristiana, pero si no ha nacido del Espíritu de nuevo, no es cristiana. Entonces, para esos es este mensaje. Ya se acerca el fin de la gracia, o sea, del regalo gratuito que nos da Cristo. Va a ser cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Ahí se cierra la puerta. Jesús dijo, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Jesús representa la puerta del arca. La arca la cerró, la puerta del arca la cerró Dios. Los que entraron se salvaron y salieron y hallaron vida nueva, pastos nuevos. Y ahora va a ser lo mismo. Entramos por medio de Cristo a esa gracia. Y este fue el mensaje que Dios quería para todos ustedes que están allá enfrente. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Mi teléfono es área 210-557-8277. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.